Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias por esta noche. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite estar aquí, ¿verdad? En esta noche transmitiendo de un tema. Y es un tema que ya habíamos estudiado la semana pasada. Solo era necesario corregir algunos puntos, ¿verdad? Porque por ahí hubo una confusión. Pero damos gracias a Dios porque tenemos a nuestras autoridades espirituales, ¿verdad? Que gracias a Dios que nos instruyen, nos dicen y nos corrigen, y eso es una gran bendición, ¿verdad, hermanos? Entonces, pues por la gracia de Dios, ¿verdad? Aquí una vez más vamos a tocar el tema y vamos a seguir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, pues damos gracias al Señor por su misericordia, ¿verdad? Damos gracias porque pues Él siempre nos instruye, nos da palabra, siempre derrama de su gracia. Bueno, hermanos, pues en esta noche sean bendecidos y verá, si me acompaña a abrir la palabra de Dios, ¿verdad? En Apocalipsis 19:7. En lo que lo busca, ¿verdad? Ahí en su Biblia, en su casa. Es en continuación con la serie, ¿verdad? La iglesia que sabe adorar, que estamos llevando los sábados. Este sería el tema número 36, que se llama Comprometidos con Cristo. Comprometidos con Cristo se llama la enseñanza. Y bueno, nuestro texto base de esta noche va a ser Apocalipsis 19:7, y ahí va a estar apareciendo en pantalla. Ahí acompáñame a leer, y dice así la palabra del Señor: regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Hermano, acompáñame ahí a hacer una oración y a ponernos en las manos de Dios. Amado Padre, en esta noche, una vez más, Señor, nos ponemos en sus preciosas manos, Señor, que estaremos repasando, aprendiendo, Señor, una vez más de su preciosa palabra, Padre. En esta noche, Señor, nos ponemos en sus manos, Padre, para atender, Señor, a su preciosa palabra, Padre, que es infalible, Señor. Yo no confío, Señor, en el bosquejo que traigo aquí, Señor, sino confío en su preciosa palabra, mi Dios, que penetra, Señor, hasta partir el alma, mi Dios. Gracias, Señor, le damos por la oportunidad, Padre, gracias por la oportunidad que me permite, Señor, de poder estar aquí, Señor, impartiendo un poco de su palabra, Señor, por su misericordia, Señor, por su gracia, que a pesar de mí, Señor, yo sigo aprendiendo, pues aprendiendo, Señor, de su preciosa palabra que me da instrucción, Señor, y que gracias por las autoridades espirituales que usted pone, Señor, para darnos guía, Señor, cuando nos equivocamos y aprendemos más, Señor, porque se nos queda más marcado, Padre. Gracias en esta noche, Señor, por esa oportunidad. Y mi Dios, despeje nuestras mentes, nuestros corazones para poder recibir su preciosa palabra, Señor, y aprender y poder ver, Señor, de alguna manera diferentes las cosas, Señor, que muchas veces, porque estamos, Señor, ahí atareados, acarreados, Señor, con la vanidad, Señor, de la vida, pues a veces perdemos de vista, Señor, que usted viene pronto, Señor, y que la iglesia como novia está comprometida, Señor, con Cristo. Padre, en esta noche, Señor, derrame, Señor, de su gracia, bendiga a mis hermanos ahí en donde nos están escuchando, Padre, bendícelos grandemente, Padre, en esta noche, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues a manera de introducción, amado hermano, en esta noche, pues la serie se llama La iglesia que sabe adorar. Y sabe, hermano, que la adoración genuina, ¿verdad? Como mucho de estas enseñanzas hemos aprendido, no solo es un acto externo, ¿verdad?, sino también implica una vida de preparación y devoción hacia Cristo. La relación, hermanos, entre Jesús y la iglesia, ¿sabía usted que se puede comparar, verdad, como una boda, verdad, donde la iglesia es la novia que se prepara con amor y expectación para encontrarse con su amado, o sea, Jesucristo? Bueno, pues en esta noche, a la luz de la palabra de Dios y, verdad, al estudiar un poco de la historia de las bodas judías, verdad, en la región de Galilea,
podemos comprender, ¿verdad?, el llamado que tiene Dios para su iglesia, para vivir en santidad, fidelidad y adoración, ¿verdad?, mientras esperamos la gloriosa segunda venida de Cristo, es decir, el arrebatamiento. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Bueno, por la gracia de Dios, en este mensaje veremos 4 aspectos, hermanos, que son esenciales, ¿verdad? Y mire, antes de entrar de lleno, quiero compartir la etimología de la palabra Galilea. La palabra Galilea proviene del hebreo Galil, que significa el distrito o la región también. En origen hebreo, la raíz deriva de la palabra Galil, que significa círculo o distrito. Bueno, esto se refiere a una región que está delimitada, que posiblemente su referencia o su ubicación geográfica estaba pues rodeada de montañas y otras regiones, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Galilea aparece mencionada en Josué 27, Isaías 9:1, donde se le llama Galilea de los gentiles, ¿verdad?, ya que en la época estaba habitada por judíos y no judíos. En el Nuevo Testamento es la región donde creció Jesús y donde realizó la mayor parte de su ministerio, según Mateo 4:15, ¿verdad? Ahí cuando usted estudie la palabra, Mateo 4:15 y Juan 7:41. Bueno, para esta palabra de Galilea hubo adaptaciones griegas y latinas. En griego aparece como Galilaia, ¿verdad?, en los evangelios. En el latín se translitera como Galilea. No, perdón, reitero, Galilaea, así, Galilaea. Entonces, la palabra Galilea significa literalmente el distrito o la región, ¿verdad? Y su nombre refleja su identidad como una zona específica dentro de Israel. Entonces, ya con esto en mente, hermanos, vamos a pasar a nuestro primer punto, que se llama El compromiso es un amor sellado. Vea usted este título. Mire, anteriormente comenté que vamos a basarnos un poquito en la historia, ¿verdad?, que fue desarrollándose a través del tiempo, en donde hace referencia a que las bodas de esa región de Galilea, situado en Israel, celebraban de la siguiente manera. Las bodas de la región de Galilea, ¿verdad?, el compromiso era un pacto formal, ¿verdad?, como muchos conocemos cuando dos personas contraen matrimonio, hacen un pacto, ¿verdad?, de forma formal, vaya la redundancia, que establecía la unión entre el novio y la novia. Este compromiso se llevaba con un dote, subraya esa palabra, dote, que el novio ofrecía para demostrar su amor y su responsabilidad. Aunque el matrimonio pues aún no se consumaba, este compromiso era pues irrevocable, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué es una dote? Vamos a responder esta pregunta. ¿Qué es una dote? La dote es una cantidad de bienes, puede ser dinero o propiedades, que una familia entrega como parte de un matrimonio, ¿verdad? La dote podía ser proporcionada por la familia de la novia y o del novio y tenía diferentes propósitos. Uno de ellos, la dote en la Biblia y pues en la cultura judía, ¿verdad?, sobre todo en la cultura hebrea, la dote era una práctica común en los matrimonios y tenía 2 formas principales, ¿verdad? Pero antes, para que usted entienda mejor esta parte, dote en el hebreo se pronuncia mohar y en el hebreo tiene un significado que es el siguiente, que se llama precio de la novia. Y era el pago que el novio hacía al padre de la novia como compensación por la pérdida de su hija, ¿verdad? Esto, por ejemplo, voy a poner como ejemplo Éxodo 22, versículo 16-17, en lo que usted lo busca. Éxodo 22, capítulo 22, versículo 16 y 17. Fíjese lo que dice este pasaje. Si alguno engañare a una doncella y no fuere desposada y durmiere con ella,
deberá pagar su dote. Ahí está la palabra que estamos estudiando ahorita. Deberá pagar su dote y tomarla por mujer. ¿Verdad? Voy a poner un ejemplo en la Biblia. Por ejemplo, Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel como esposa, según Génesis 29, versículo 18 hasta el 20. Usted puede estudiarlo ahí en su casa. También otra pronunciación para esta palabra en hebreo puede significar o se pronuncia de la siguiente manera: netnuya, así como escucha, netnuya, que también puede referirse bienes o dineros dados por la familia de la novia. Anteriormente vimos que la familia del novio era quien daba el dote. Bueno, también tiene un origen donde la familia de la novia proporcionaba ciertos bienes. Y mire usted el propósito. La dote que proporcionaba la familia de la novia, los padres de la novia, como parte del matrimonio que estaban celebrando, no necesariamente era un pago al novio, sino una forma de asegurar el bienestar de la esposa en caso de viudez o abandono. Era también considerado, un regalo de bodas. Entonces, cualquiera que fuera la situación, el dote dado por la familia de la novia se podría decir que económicamente aseguraba cierta estabilidad por determinado tiempo. Si el esposo fallecía o algo pasaba, se puede decir que este dote aseguraba por tiempo delimitado económicamente la vida de la novia, ¿no? Por ejemplo, si usted busca en Josué 15 del 16 al 19, vemos la historia de Caleb, ¿verdad? De cuando su hija Axa, ¿verdad?, se casó con Otoniel, en Josué 15, 16, 19. No solo ella, fíjese, si usted estudia esta historia, ella no solo se conformó con las tierras, sino que pidió fuentes, ¿verdad?, de agua o de manantiales. Ella pidió, ¿verdad?, con determinado propósito. Entonces, los propósitos de la dote, ¿verdad?, tienen alguna seguridad económica por la novia. Y ahorita usted va a ver por qué estamos estudiando esta palabra y qué significado tiene para hoy, el día de nosotros. Entonces, como mencionábamos antes, si el esposo pues moría, se divorciaba o algo pasaba, pues la dote daba cierta estabilidad. Entonces, había un propósito ahí en cuanto a la dote dado por ambas familias, y uno de ellos era aseguraba, ¿verdad?, que el esposo valorara la relación, es decir, que tomara en serio ese matrimonio, no así de manera, a lo mejor la palabra así a la brava, ¿verdad?, de tomar una decisión así muy rápido, sin ningún compromiso y sin profundizar en el pacto, ¿verdad?, que estaba haciendo el novio. El dar la dote daba cierta validez, ¿verdad?, de un compromiso serio. O sea que este precio era algo serio realmente. Ahora, ¿qué otro propósito tenía? Que hacía alianzas entre familias, ¿verdad? Entre ambas familias se fortalecían los lazos entre la familia del novio y la novia. Se dice en la historia que la comunidad que rodeaba al novio y a la novia también fortalecían lazos, ¿verdad? Vamos a ponerle hoy lo que conocemos como vecinos, pues. ¿Cuántos quisieran que sus vecinos hoy tuvieran buenos lazos, ¿verdad? Ojalá fuera así. Bueno, entonces, la dote, ¿verdad?, ¿qué significa para nosotros como la iglesia? Ya como en un sentido espiritual o a manera de simbolismo, ¿qué significado tiene para nosotros? Mire, la dote en la relación con Cristo y la iglesia, ¿verdad? La dote en la Biblia se usa como un símbolo de compromiso de Cristo con su iglesia. ¿Cómo se llama el tema? Comprometidos con Cristo. Entonces, ¿cuál cree usted que fue la dote que Jesús pagó? Su sangre, ¿verdad? Pues bueno, Jesús pagó el precio con su sangre por su esposa, que es la iglesia. Dice Primera de Corintios 6:20, ahí si me acompaña, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, dice: porque habéis sido comprados por precio
Ahí está la dote, precio. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, Dios ha dado la dote también del Espíritu Santo como garantía del matrimonio futuro con Cristo. Aquí ya estamos viendo de ambas partes el precio que pagó Jesús con su sangre y Dios que dio la dote del Espíritu como garantía, fíjese, del matrimonio futuro con Cristo simbólicamente y bíblicamente hablando, ¿verdad? Fíjese lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 22. 2 Corintios capítulo 1, versículo 22. Dice así la palabra del Señor: y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Lo voy a leer una vez, hermanos. Y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestros corazones como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Ahí está, hermanos, la dote. Y fíjese, yo creo que de una vez me acompaña Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Y ahora ustedes, dice, los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por precio. Usted le pertenece al Señor. Y luego dice, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás, versículo 14. El Espíritu, dice la palabra del Señor, es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues en la cruz, hermanos, Jesús selló su pacto de amor eterno con su sangre. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Con su propia sangre, dice, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Usted le pertenece al Señor si le ha entregado su vida, ¿verdad? Como hemos aprendido. Porque por su sangre fuimos comprados. Entonces, tanto en nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, glorifiquemos a Dios, hermanos, porque le pertenecemos. Mire lo que dice Efesios, bueno, lo que afirma Efesios 5, 25, versículo 27, ¿verdad? Nos muestra que Cristo se entregó a sí mismo para purificar, ¿verdad? Y preparar a su iglesia como una novia gloriosa. Acompáñame ahí a Efesios 5, versículos 25 y 27, va a estar apareciendo ahí en pantalla. Y dice así la palabra del Señor: maridos, aquí que Jesús, como simbólicamente la Biblia hace referencia a él, pues como él, ¿verdad? Como el futuro novio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjese lo que dice el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está la importancia, hermanos, de estudiar, ¿verdad? De discernir en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto purifica a la novia, esto nos purifica a nosotros. Estudiar la palabra de Dios nos purifica, hermanos, ¿verdad? Y la Biblia nos incita, a estudiar diariamente, hermanos, continuamente la palabra de Dios, porque esto santifica a la iglesia. Dice el 27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, ¿verdad? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. O sea, no estar llena de pecado, no estar llena de lascivia, de adulterio, de cosas que demanda el Señor que no hagamos, ¿verdad? Que no tuviese mancha ni arruga. También puede entenderse falta de perdón, ¿verdad? El orgullo, ¿verdad? Esa impetuosidad, como nos enseñaba nuestro hermano César en la enseñanza de los varones, ser impetuoso, sí, que se arranca con ira, que cuando algo le molesta no
no se para y entonces hace un desastre, su ira está desenfrenada. Todo este tipo de cosas, hermano, debe estar sin mancha ni arruga la novia del Señor, ¿verdad? Hablando, entiéndase, de la iglesia. Sino que fuese santa y sin mancha. Pues todas estas cosas, hermanos, la Biblia nos incita a que estas cosas debemos de dejarlas. Sé que hemos aprendido que con el tiempo esto cuesta y tiene un precio de vivir en santidad, cuesta muchísimo, ¿verdad? Pero lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Entonces, ¿qué importancia, hermanos, es vivir de acuerdo a como Dios quiere? Pero sabemos que estamos en el proceso y que poco a poco estamos aprendiendo y que poco a poco el Señor nos va a ir llevando. Pero si nosotros no dejamos estas cosas, hermano, si nosotros no nos apartamos de estos pecados que usted y yo sabemos que están mal, no vamos a poder, hermanos, o no vamos a poder seguir, ¿verdad?, procediendo a la meta. No vamos a poder seguir creciendo espiritualmente. Todas estas cosas nos van a estar frenando si no ponemos cuidado de aquellas cosas que el Señor o al Señor no le hemos entregado. Amén. Entonces, esta es la aplicación en este punto, ¿verdad? Vivir como comprometidos con Cristo. Amén. Entonces, la verdadera adoración, fíjese, la verdadera adoración nace del reconocimiento de este sacrificio. Ahí nace, ¿verdad? En ese momento nos transformamos o queremos ser aquella iglesia que verdaderamente sabe adorar. Y esa iglesia es la que reconoce el sacrificio de Cristo en la cruz, que pagó su precio con su sangre por nosotros. Amén. Y aquí la pregunta para nosotros sería, ¿vivimos como alguien que pertenece a Cristo o estamos distraídos con el mundo? ¿Qué sucede ahí, hermano, hermana? ¿Qué sucede ahí en esos momentos de soledad, en esos momentos donde nadie te ve? ¿Qué sucede ahí donde a lo mejor están los demás y, ¿verdad?, y eres el único cristiano y nadie te ve? ¿Qué está pasando, hermano? ¿Estás distraído con el mundo, con las enseñanzas del mundo, con la vanagloria del mundo? Dice la Biblia, porque estas cosas no proceden del Padre, sino del mundo, ¿verdad? La vanagloria de los ojos, ya como lo hemos estudiado anteriormente. ¿Vives como alguien que le pertenece a Cristo? Esto, hermanos, pues nos lleva a nuestro punto número 2. Siguiendo con la historia, ¿verdad?, de las bodas de esa región de Galilea, cuando ambos pactaban, ¿verdad?, un futuro matrimonio y la familia del novio daba su dote y a lo mejor también la familia de la novia también daba su dote, etcétera, como lo explicamos anteriormente. Bueno, pues la novia se dedicaba ¿a qué creer, hermano? Pues a prepararse para el regreso inesperado del novio, ¿verdad? Se aseguraba de estar lista con su vestido, ¿verdad? En algunas partes de la historia se dice que la novia, cuando sentía que era el día, ¿verdad?, que era el día que el novio a lo mejor ya llegaba por ella, ¿verdad?, hasta se dice de la historia que hasta dormía con el vestido. Imagínense, la novia tenía que dormir con el vestido porque tal vez, ¿verdad?, ya a lo mejor el tiempo y ella estaba lista. Y aquí hermanos, nosotros entramos en que debemos de estar listos. Por eso nuestro segundo punto se llama la preparación, una novia lista. Entonces, pues la novia tenía que tener, ¿verdad?, las lámparas encendidas, ¿verdad?, llenas de aceite, porque pues el novio en la historia, ¿verdad?, de estas bodas, el novio acostumbraba a llegar de noche. Era una costumbre que el novio llegaba de noche. No significa que Cristo nos va a arrebatar de noche, ¿verdad? Eso nadie lo sabe, solamente de acuerdo a la historia, ¿verdad?, se simbolizaba que el novio, ¿verdad?, acostumbraba a llegar de noche. Así que usted duérmase tranquilo, calmado, usted ore, ¿verdad?, y duérmase tranquilo, ¿verdad? No se ande desvelando ahí porque luego después se enferma. Entonces, hermanos, estemos listos. Mire, Jesús nos exhorta, ¿verdad?, en Mateo 25, 1 al 13, ¿verdad?, con la parábola de las 10 vírgenes, a estar siempre preparados. Acuérdense que esto era una parábola, era un ejemplo, ¿verdad?, de que pues era repentino y habría que estar listos, ¿verdad? Solo las vírgenes, recordará usted la escritura, solo las vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas, pues pudieron entrar al banquete, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús nos exhorta a estar llenos del Espíritu Santo, porque aquí el aceite,
en la parábola, simboliza la llenura del Espíritu Santo. Ustedes recordarán Efesios 5:18 que dice, sed llenos del Espíritu, ¿verdad? La iglesia, hermanos, que sabe adorar, vive bajo la guía y la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Recordará usted, ¿verdad?, la historia de Abraham y de su sobrino, ¿verdad? Que pues él por ahí nos enseñaban, ¿verdad?, en una historia donde pues él miraba con ojos carnales, ¿verdad? Y Abraham miraba con ojos espirituales, ¿verdad? Me acordé de esa historia ahorita. Así nosotros también, hermanos, debemos de estar bajo el Espíritu Santo, no bajo la ira, no bajo el arranque, no bajo cosas, ¿verdad?, que no llenan, ¿verdad? El Espíritu Santo, no estamos llenos de ellos, sino que despojémonos de todo eso que Jesús demanda santidad sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, la iglesia que sabe adorar vive bajo la guía y la llenura del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, estamos llamados a la santidad. Dice 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, ¿en quién? En Cristo, debe andar como Él anduvo, hermanos. Fíjese que yo siempre puedo encontrar consolación y una guía cuando tengo que tomar alguna decisión, ¿verdad? Alguna decisión crucial, ¿verdad? O algo que esté por ahí pasando. Todos los ejemplos, ¿verdad?, son distintos y los contextos son distintos. Pero yo recuerdo que cuando era joven, hace muchos años, yo recuerdo que siempre me preguntaba, ¿Jesús haría esto? Es decir, Jesús, ¿cómo haría esto o aquello? Si yo tenía que, ¿verdad?, tomar una decisión fuerte, o tomar una simple decisión, yo me preguntaba, ¿Jesús lo haría? ¿Verdad? Y esto, pues el Señor trae esto a mi mente, ¿verdad?, como recuerdo. Pero es importante, hermanos, que así como Cristo anduvo, ¿verdad?, el que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Es decir, la preparación, hermanos, de la iglesia implica vivir en santidad y en obediencia, apartándonos del pecado. Muchas veces, ¿verdad?, a veces es inevitable estar pensando, ¿verdad?, pero nuestras acciones, ¿verdad?, hablan pues más que 1000 palabras, ¿verdad?, como dice ese dicho. Entonces, debemos, amados hermanos, vivir en santidad y en obediencia. Y creo que usted y yo sabemos que vivir en obediencia, usted si sabe identificar entre lo bueno y lo malo, creo que usted tiene una muy buena guía ¿verdad?, para vivir en obediencia. Porque si aquello que está manchando mi santidad, aquello que estoy haciendo y está manchando mi santidad, ¿verdad?, esos arranques de ira, no lo sé, o tal vez la pereza, no lo sé, el miedo, todo ese tipo de cosas, si sabemos que están mal, entonces no estamos viviendo en obediencia. Porque, pues, ¿verdad?, hay que saber discernir entre lo malo y lo bueno, ¿verdad? Aunque muchos, pues, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? Pero quiero pensar que usted me entiende de qué estoy hablando, ¿verdad? Todos sabemos aquí qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? En gran parte de nuestra vida cotidiana. Bueno, pues ahí en lo más sencillo, pues es a vivir en obediencia, ¿verdad? Vivir en santidad. Pedí perdón al Señor porque le ofendemos, ¿verdad? Pedí perdón, vivir en continuo arrepentimiento en nuestros momentos de oración porque fallamos al Señor, porque esta carne, este cuerpo de muerte, ¿verdad? Hijo, me parece Pablo, si no mal recuerdo, si no ahí me corrige, nos lleva, ¿verdad?, nos arrastra, no justifica. Debemos de poner cuidado día con día a vivir en santidad y en obediencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la aplicación aquí en este segundo punto, hermanos? De estar preparados, de ser una novia lista, ¿verdad?, para cuando el Señor nos arrebate en los aires, como dice la palabra. Bueno, pues la aplicación es prepararnos con una adoración activa, es decir, en santidad y en obediencia día con día, hermano. Un día a la vez, hermano. Un día a la vez, ¿verdad? Estar con una adoración activa, o sea, en santidad y en obediencia. Entonces, hermano, aquí la indicación es, llena tu lámpara, ¿verdad?, con oración, simbólicamente hablando. Estudia de la palabra y ten una comunión con Cristo diariamente, hermanos. Eso es tener la lámpara, ¿verdad?, encendida y estar llenos de aceite, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo. Esto, hermanos, es estar esperando a Jesús listos, ¿verdad? Estar esperando a Jesús listos, ¿verdad?, para ser arrebatados allá en los aires, ¿verdad? Entonces,
mis amados hermanos, es importante, muy importante vivir en santidad, vivir en obediencia, y esto lo hemos hablado de muchos enfoques, de muchas maneras, porque el Señor viene por su iglesia para ser arrebatados en los aires, hermanos. Y esto nos lleva, ¿verdad?, a nuestro tercer punto, en la cual estamos llamados a estar vigilantes. ¿Vigilantes de qué? Pues de los tiempos. Sabemos que los tiempos sucede una cosa y otra, guerras, hambres, de muchas cosas sucede en el mundo, y pues estas son determinadas o a manera muy general estas señales, ¿verdad? Fíjese que en las bodas, ¿verdad?, de la región de Galilea, continuando, ¿verdad?, ahí con la historia de esa cultura, ¿verdad?, cómo se celebraban aquellas bodas, aunque nadie sabía el día exacto en que el novio iba a regresar, ¿verdad?, la historia dice que solamente una persona sabía cuando el novio iba a regresar por la novia. ¿Ustedes quién creen que era esa persona? Pues el padre. El padre, en la historia, ¿verdad?, de esta cultura, solamente el padre sabía cuándo iba a regresar. De hecho, el padre era el que le daba la indicación de ir por la novia. Era el padre. ¿Y se acuerda lo que dijo Jesús? Jesús, perdón, ni el hijo lo sabe, ¿solo quién? El padre. Entonces, remontándonos a esa historia, había señales pues claras que indicaban que el momento estaba cerca. Por ejemplo, la comunidad miraba cuando llevaban a lo mejor material para la construcción de la vivienda, ¿verdad?, donde se iba a consumar ese matrimonio, ¿verdad? No sé, a lo mejor puede ser que llevaban no sé, a lo mejor era pintura, no recuerdo bien, pero a lo mejor era la pintura, ¿verdad?, que llevaban ahí, luego la loseta, y llevaban material, pues la historia dice que material para construir la vivienda. Pero imagínense, la comunidad miraba, mira, allá a lo lejos ya se ve que se está construyendo una casa, a lo lejos ya se ve que se está levantando una vivienda de 3 pisos, no lo sé, pero la comunidad y ambas familias, ¿verdad?, pues estaban viendo que ya el novio estaba construyendo. Y usted recuerda lo que dijo Jesús: os voy a preparar un lugar, ¿verdad? Y dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Ustedes recordarán eso. Bueno, Jesús nos incita a velar. Según Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor, ¿verdad? Como en las bodas de Galilea, el momento exacto pues era un misterio, pero las señales nos llaman, pues, ¿verdad?, a estar preparados a manera general. Entonces, estamos incitados, amados hermanos, a discernir los tiempos, ¿verdad?, a estar preparados. Aquí la confusión y el por qué volvimos a transmitir la enseñanza era porque, según Pablo, ¿verdad?, en las Escrituras, dijo, os cuento un misterio, ¿verdad? Y eso nos remonta a Tesalonicenses, donde seremos arrebatados en los aires, ¿verdad? Y pues por otra parte, en Mateo 24 habla la segunda venida pues del Señor ya con la iglesia. Entonces son dos eventos diferentes, ¿verdad? Y pues para el arrebatamiento no hay señales como tal. Solamente lo que dice Mateo 24 de manera general, de oiréis rumores de guerras y demás. Pero para el arrebatamiento, hermanos, para la venida del Señor, en cuanto a quitar la iglesia del mundo, no existen señales. Según la hermenéutica bíblica, no existen señales como tal. Para la segunda venida, que es ya con la iglesia, ahí sí hay señales, y es Mateo 24. Pero no es el tema ahorita, sino que estamos tocando el tema que la iglesia que sabe adorar está comprometida con Cristo y espera con gran esperanza ese arrebatamiento de parte del novio que nos va a llevar a las bodas del Cordero. Y ese es nuestro cuarto punto. Y aquí, antes de entrar a nuestro cuarto punto, hay una pregunta para nosotros. ¿Reconocemos las señales, hermanos? ¿Estamos poniendo atención o estamos distraídos con el entretenimiento del mundo? No quiero satanizar que pues ver una película y eso, ¿verdad? No es malo, es pasar tiempo con la familia, como usted quiera verlo, pero no es malo. Pero si está drenando, hermanos, ese tipo de entretenimiento o cualquier otra cosa, si está drenando, ¿verdad? Si está drenando nuestro tiempo con el Señor, si está drenando nuestro tiempo en la comunión con Dios, si eso nos está llevando incluso a pecar porque no debemos de ver ciertas cosas, ¿verdad? Entonces ahí, hermanos, es donde Jesús nos llama a quitar eso y poner más atención a que los tiempos
pues se aproximan. Sin duda, el arrebatamiento es un misterio total, ¿verdad? La luz de la palabra de Dios, pero debemos de estar preparados, porque la incitación, según en la palabra, perdón, de las vírgenes, estaban listas, estaban atentas, estaban con su aceite lleno, estaban con sus lámparas encendidas. Y de esa manera, hermanos, esperando, aunque no sabemos qué día ni siquiera por señales podemos determinar cuándo viene Jesús para sacar a la iglesia del mundo, no significa que tenemos que estar ignorando, hermanos, las señales. No significa que no debemos de estar vigilando. No significa que vamos a andar todos distraídos, estamos a ver cuándo viene el Señor. Pero si está usted distraído con tantas cosas del mundo, que al final eso no viene a sumar, ¿verdad?, a nuestra vida cristiana, en cierto sentido, entonces pongamos cuidado. Porque a lo mejor ahí están siendo faltas de santidad, ¿verdad? Falta de obediencia, falta de la llenura de la palabra de Dios, falta de la llenura del Espíritu Santo, porque todo eso está drenando, hermanos, está drenando nuestro tiempo, está drenando y está quitándonos, y ahí, hermanos, ya estamos poniendo como en primer lugar ese tipo de cosas antes que Dios. Y recuerda lo que dice la Escritura, que Dios no acepta ídolos, ¿verdad? No acepta a quien esté primero que Él. Entonces tenemos que poner cuidado de que esas cosas no drenen nuestra comunión con Dios. Entiéndase de manera general, ¿verdad? La oración y la palabra de Dios, que son importantes, ¿verdad? Leíamos hace un rato que fuimos limpiados por la palabra, ¿verdad? Fuimos santificados, somos santificados por la palabra de Dios. En la oración tenemos comunión con el Dios Todopoderoso. Hermanos, eso es digno de alabanza, hermanos, eso es digno de adorar. Tenemos una comunión con el Señor, podemos tener una comunión directa, ¿verdad? Podemos hoy acercarnos, ¿verdad? Hoy podemos acercarnos y poder tener esa comunión. Y sabe, por ese entretenimiento o por esas distracciones, hermanos, estamos drenando, no estamos dándole ese valor que debería de tener la oración y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros a lo mejor es más entretenido, es más valioso el estar cayendo en ese entretenimiento y dejar por un lado la Escritura y el estudio de la palabra de Dios. Y ahí, hermanos, no estamos comportándonos como una iglesia, ¿verdad?, que está preparada para que el Señor venga. Entiendo que, la verdad, para ser sinceros, como nos enseñaban, yo creo que nadie nos sentimos listos. Yo creo que no estamos preparados, de hecho nos falta mucho, ¿verdad? Nos falta mucho para llegar a la altura del Señor, pero mucho. Seguimos teniendo errores, seguimos batallando, ¿verdad? Pero eso no justifica, ¿verdad?, que tenemos que ir en continuo, creciendo espiritualmente, ¿verdad? Madurando cada vez más. Entonces, tenemos de poner cuidado de que estas cosas no nos quiten ese tiempo con el Señor, que no son malas, ¿verdad? Como dijo Pablo, todo me es lícito, pero ¿qué? No todo me conviene. Entonces, ponga usted cuidado y ahí usted puede tener una indicación de qué es bueno y qué es malo. Si aquello me está robando totalmente el tiempo, eso es malo a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Entonces ahí sabemos hacer, y acuérdese lo que dice la palabra, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, ¿qué es? Le es tomado por pecado según la Escritura. Entonces debemos de estar preparados, amados hermanos. No sabemos el día, los tiempos son difíciles y cada vez más el gobierno, todo lo que nos rodea, las instituciones, todo, hermanos, todo está quebrantado, ¿verdad? Todo está lleno de maldad. Y nosotros, hermanos, no podemos estar perdiendo el tiempo y no podemos estar distraídos y dejando por un lado la palabra de Dios, porque debemos de ser una novia lista, debemos de ser una novia lista en la cual no tiene mancha ni arruga, ¿verdad? Nos equivocamos, pedimos perdón, afrontamos las consecuencias, seguimos avanzando, pero es importante, hermanos, que pongamos atención a los tiempos y también a nuestro comportamiento, ¿verdad? Y que no esté drenando la comunión con Dios. Porque mire, esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto, ¿verdad? Que es el banquete de bodas, o sea, la consumación final, una vez que estemos allá con el Señor, ¿verdad? Una vez que el Señor haya venido por su iglesia, haya arrebatado a la iglesia y la haya sacado, porque vienen 7 años de tribulación y va a pasar de todo, hermano. Yo creo que ni todas las películas de Hollywood se van a poder
comparar contra aquel evento, ¿verdad? No lo quiero asustar, pero pues es parte de la profecía. Pero, hermanos, aquellos que celebremos, ¿verdad?, del banquete de bodas, aquellos que estemos en la consumación final, ¿verdad? Porque si vemos y estudiamos la historia de estas bodas, pues había una celebración que dice la historia que duraba varios días, ¿verdad? Así, de manera similar, la Biblia describe el banquete de las bodas del Cordero como el gran encuentro entre Cristo y la iglesia, o sea, la novia. O sea, las bodas del Cordero. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 9, declara, en lo que usted lo busca, Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 declara: bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Hermanos, es importante, pero muy importante, cobrar esperanza con estas palabras de aliento que la misma palabra de Dios nos dice. Bienaventurados aquellos los que son llamados a las cenas del Cordero, ¿verdad? Esto, recuerde, este banquete celestial, ¿verdad?, representa la consumación de nuestra relación con Cristo, donde estaremos con Él pues para siempre, ¿verdad? Y todos los que tienen esta esperanza pues se purifican también a sí mismos, según Tesalonicenses. Entonces, el destino, ¿verdad?, de los invitados preparados y listos, ¿verdad?, simboliza a la parábola, ¿verdad?, de las 10 vírgenes, que solo las prudentes pues entraron al banquete, según Mateo 25, ¿verdad? Esto, desafortunadamente, hermanos, nos recuerda a que no todos estarán allí, desafortunadamente. Solo aquellos que hayan respondido al llamado de Cristo, ¿verdad?, primeramente, y vivan en santidad, ¿verdad?, para ser parte de esta celebración. Con anterioridad había comentado que alguna vez había visto una tabla comparativa donde venía una serie de lista. Y yo recuerdo que a mí se me quedó bien grabado estas dos palabras o esta diferencia. Sin duda todos estamos de acuerdo que, ¿verdad?, que la salvación es por gracia, ¿verdad?, según las Escrituras, no por obras para que nadie se gloríe. Pero fíjese que vivir en santidad sí implica las obras. Vivir en santidad sí implica las obras ¿de qué? Las obras de negarnos a nosotros mismos, de cargar la cruz diariamente, de aceptar las aflicciones por seguir a Jesús, ¿verdad?, como hemos estado aprendiendo en la otra serie. Bueno, pues eso es vivir en santidad, negar a nuestra propia carne de las concupiscencias, de los deseos, de lo que nuestra carne nos pide, pues, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, cargar con la cruz, ¿verdad?, de que a veces implica un esfuerzo más, no lo sé, implica un esfuerzo más venir a la iglesia, implica un esfuerzo más en hablar de la palabra de Dios, implica un esfuerzo más en el área en la que tú te encuentres, implica un esfuerzo más porque es para Cristo, no por nosotros, ¿verdad?, sino a pesar de nosotros. Es que Dios nos enseña que debemos de esforzarnos continuamente, hermanos. Entonces, eso es vivir en santidad. Eso es poner cuidado día con día, ¿verdad?, de poder vivir una vida de acuerdo a lo que Cristo quiere. Y hermanos, sí, desafortunadamente pues no todos van a entrar. Desafortunadamente, y no voy a entrar en temas, ¿verdad?, porque ya es algo más profundo, pero sin duda lo que podemos ver a la luz de las Escrituras, ¿verdad?, es que una vida de santidad no es una opción. Una vida de santidad no es negociable. Según la Biblia, debemos, o la iglesia debe de vivir de acuerdo, ¿verdad?, a una vida santa, ¿verdad? Porque usted recordará qué significa santo, pues, ¿verdad?, apartado, ¿verdad? Somos apartados para el Señor. Por lo tanto, si Jesús fue santo en esta tierra, debemos de vivir como Él es santo. Amén. Entonces, el gozo eterno, hermanos, el banquete de bodas simboliza el gozo, ¿verdad?, de la vida eterna con Cristo. Dice por ahí Apocalipsis 19:7, ¿verdad?, en lo que usted ahí lo busca, Apocalipsis 19:7, voy leyendo para ya entrar en conclusión.
Dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hermanos, no vamos a tener excusa. Y voy a comentar algo que no va en relación a esto, pero sí, se nos va a llamar a cuentas algún día, ¿verdad? En el tribunal de Cristo, según la palabra de Dios. Hermanos, se nos dijo y se nos dijo una y otra vez, hermanos, ¿verdad? Debemos de darle gloria, ¿verdad? Con nuestra vida al Señor, debemos de vivir una vida santa, hermanos. Es difícil. El Señor nos ayuda, ¿verdad? Usted cobre fuerzas en esto. El Señor nos da la fuerza para seguir adelante. A pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de lo que nuestra carne a veces negligentemente nos lleva a hacer, aún el Señor extiende su gracia, hermanos, y nos derrama gracia y más gracias de que podemos ser perdonados, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo, para perdón de pecados. Entonces, ¿qué implicación o qué aplicación hay aquí? Vivir, ¿verdad? Con esperanza. Como iglesia, ¿verdad? Debemos vivir cada día con la mirada puesta en este glorioso futuro. Creo que, hermanos, si en muchas de las situaciones pudiéramos detenernos a pensar, ¿verdad? Que este evento está por ocurrir y pasa un día y pasa otro y las cosas se complican, ¿verdad? Aquí la vida es difícil, los retos, pues las pruebas, ¿verdad? Todas las aflicciones, todo lo que implica vivir una vida cristiana, ¿verdad? Que es difícil vivir una vida cristiana. Yo le recomiendo o le digo que voltee a ver, hermanos, en esta palabra del Señor, que algún día vamos a poder estar con Él, pero implica vivir en santidad, implica poder dejar todo aquello, sacrificar todo aquello que al final no va a tener pues mucho peso, ¿verdad? A la hora de estar allá con el Señor, creo que hasta ni nos vamos a acordar, pero aquí en la iglesia, aquí en la tierra, pues estamos atareados, estamos pues distraídos, ¿verdad? Y la enseñanza pues del día de hoy, hermanos, es para cobrar esperanza, estar listos. Yo quise tomar como referencia esta historia, la cual leí con la guía del Señor, que fue muy interesante a manera de esta cultura, cómo celebrar estas bodas y cómo simbolizaba, ¿verdad?, el regreso del novio, entendiendo más Mateo 25, ¿verdad?, de la palabra de las vírgenes. Pero es que esa es una realidad bíblica, hermanos. El arrebatamiento va a ocurrir, ese es el próximo evento. Pero tampoco se trata, ¿verdad?, de asustar y decir que los tiempos y demás. No, ese no es el sentido de la enseñanza, sino que somos exhortados, ¿verdad?, por Jesús en vivir una vida santa, en vivir una vida apartada para Él. Porque si algo sí o sí está por ocurrir, ¿verdad?, es que el Señor venga por su iglesia y que sea sacada de la ira venidera de ese tiempo, ¿verdad? Esos próximos 7 años que ya implica otro estudio, no es el momento, pero que sin duda, hermanos, es una realidad bíblica. El arrebatamiento, hermanos, es una realidad bíblica y también es una realidad que debemos de estar listos. También es una realidad que debemos de vivir una vida santa continuamente, no titubeando y un día sí, un día no, un día sí oro, otro no, o un día sí leo la Biblia, otro día no leo la Biblia. Por eso, hermanos, la importancia de tener y poner cuidado de tener una vida disciplinada para Cristo. Qué importante es eso, hermanos, de vivir una vida disciplinada, ¿verdad?, que nos lleva a vivir una vida santa, en resumidas cuentas, y en obediencia, ¿verdad?, con errores, y vamos a afrontar errores, pero vamos a seguir aprendiendo, ¿verdad?, por la gracia del Señor. Entonces, amados hermanos, la incitación aquí es clara. Yo espero en el Señor poder haber utilizado palabras claras, ¿verdad?, aunque ahí un poco nervioso. Pero, hermanos, estamos llamados, ¿verdad?, a vivir una vida santa, y es una realidad que el arrebatamiento está próximo a ocurrir, hermanos. Y debemos de vivir con esta esperanza, ¿verdad? Pero también debemos de vivir una vida, ¿verdad?, digna de poder ser arrebatados en los aires, ¿verdad? En los aires, que cuando Jesucristo venga por nosotros, ¿verdad? Entonces,
En conclusión, hermanos, la verdadera adoración también es una anticipación gozosa de este banquete eterno. Es decir, la verdadera adoración también es vivir con esperanza de este próximo evento. Hermanos, entrando en conclusión, la iglesia que sabe adorar es como la novia que espera al novio. Vive comprometida, se prepara activamente, discierne las señales y anhela el glorioso banquete de bodas, es decir, poder estar con Cristo. Amén. Reflexión final, hermanos. Entonces, ¿reconoces el precio que Jesús pagó por ti? ¿Estás viviendo como alguien comprometido con Cristo? ¿Sí? ¿Estás discerniendo las señales y quisieras entrar en el banquete de bodas? Bueno, hermanos, pues por la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy creo que es un buen momento para renovar tu compromiso con Cristo. Si a lo mejor tu vida de oración está caída, a lo mejor si tu vida del estudio de la palabra también lo está, y no está siendo lleno del Espíritu Santo, está siendo arrastrado por otras cosas, por pecados que a lo mejor no quieres dejar, que tu santidad está siendo manchada, que no estás viviendo una vida santa, no estás viviendo o manteniendo tu lámpara encendida. Hermano, yo te invito a reflexionar en esta noche, en que puedes hoy y tienes la oportunidad, porque pues creo que el Señor el día de hoy no ha arrebatado a la iglesia, ¿verdad? Entonces, creo que es un buen momento, hermano, para que tú te reconcilies con Dios y puedas ponerte a cuentas con Él y vengas a los pies de Jesús. De poder, Señor, perdóname. Mi vida ha estado muy distraída por el trabajo, por las cosas, el entretenimiento, todo lo que allá afuera nos invita. Nuestra vida cristiana ha estado por los suelos. Hoy, hermano, yo te invito a que tú te reconcilies con el Señor, cobres esta esperanza que está por este evento que está por venir y vive una vida santa. Es decir, vive como Jesús anduvo aquí en la tierra. Así el que cree en Él, ande como Él anduvo. Acompáñame a orar ya para cerrar. Amado Padre, en esta preciosa noche, Señor, damos gracias porque su palabra ha hablado en nuestros corazones. Una vez más, Señor, se ha dado la oportunidad de exponer esta tu palabra. Y Señor, personalmente me llevo una enseñanza aún más integrada, Señor, de que es importante, Padre, vivir una vida santa, vivir una vida de acuerdo, Señor, a tus mandamientos. Mi Dios, en esta noche te pido perdón, Señor, porque yo sé que he ofendido tu santidad. Te pido perdón, Señor, porque yo he manchado, ¿verdad?, tu nombre. Te pido perdón, Señor, porque seguramente mis hermanos también, y oramos, Señor, porque usted nos perdone, para que usted nos dé guía, Señor, de que día con día vivamos, Señor, con las lámparas encendidas, con los aceites, esas vasijas llenas de aceite, Señor. Que cuando su venida esté próxima, sea arrebatada su iglesia, Señor, ¿verdad?, usted nos halle con esa lámpara encendida, mi Dios. Le ruego, Padre, en esta preciosa noche, Señor, que podamos ponernos a cuentas para aquellos, Señor, que a lo mejor titubean, Señor, para aquellos que a lo mejor su vida no está bien asentada, Señor. Yo te pido, yo te suplico, Señor, que le des guía, Señor, que tú toques su corazón y que Él pueda venir a ti, Señor, esa persona, Padre, o esas personas. Padre, perdónenos porque hemos sido malos, Señor, ante sus ojos. Hemos sido perversos, Señor. Le pedimos perdón, Padre. Le pedimos perdón porque muchas veces hasta hemos pisoteado, Señor, su sangre. Le pedimos, Señor, perdón. Y Padre, denos guía, Señor, para poder vivir cada día conforme a su voluntad y vivir una vida santa y apartada, Señor, exclusivamente para usted. Que la obediencia, Señor, que debemos de tener día con día, Señor, podamos, Señor, sostenidos, Señor, de su mano, poder ir cumpliendo día con día, Señor. Y si fallamos, venir a pedir perdón rápidamente, no dejar que el pecado nos arrastre y nos lleve y nos aparte, Señor, sino que rápidamente ir con el abogado, Señor, que es Jesucristo, para con el Padre, que nos perdona de toda maldad, Padre. Gracias le damos en esta noche. A usted sea toda la gloria y toda la honra. Y todos juntos decimos: